Estamos hablando un poquito de la radio, vamos a venir ahora a la radio de Concordia. Concordia tuvo un inicio en la radio, que no se dio específicamente en nuestra ciudad, sino que se dio con radios uruguayas. Ahí de vuelta escuchamos de fondo Parsifal, que fue lo primero que se escuchó en la Argentina, esta ópera de Richard Wagner. Había una radio en Uruguay llamada Radio Cultural, existe todavía Radio Cultural. A fines de la década del 30, en nuestra ciudad, había un periodista llamado Victorino Simón. Victorino Simón, muy reconocido en nuestro ambiente, fue la primera persona que hizo un noticiero llamado El Diario Oral. Fue el primer noticiero de toda la región, de esta zona del litoral, en transmitirse diariamente. Hablando un poquito de Victorino Simón, intenté encontrar la voz de Victorino Simón. Lamentablemente no encontré ningún registro, pero sí encontré a uno de los grandes locutores que tuvo Concordia, que fue Miguel Gallo, el Gordo Gallo, como lo conocían muchos, que en un determinado momento tuvo que hacer una investigación y contó una anécdota muy interesante de lo que era Victorino Simón como comunicador social. Tenemos el audio número 3. Escuchamos. Sonido, ¿cómo era el sonido de Victorino Simón? Era de la edición de contenido del Diario Oral, porque hablaba, era un tipo que hablaba raro, flaco. Era un tipo que hablaba con dificultades, ¿no? Tenías que tener mucha atención para darte cuenta de lo que decía, pero la gente lo escuchaba en forma notable. En aquel tiempo no había transistores, así que todo era por corriente eléctrica. Una vez, hace unos cuantos años ya, me pidieron del Diario del Sol que escriba la doble página central con recuerdos de Victorino Simón. Y entonces empecé a hablar con un montón de gente que él había andado, y hablé con la gente de la usina. Vos me dirás, ¿qué tiene que ver la usina con eso? Porque en aquel tiempo no había transistores, es decir, que toda la corriente, digamos, todas las radios estaban con corriente eléctrica. Y a Victorino lo escuchaban, digamos, por las radios comunes de acá de la ciudad, las radios comunes, algunas grandes, otras chicas. Y me contaba la gente de la usina que en ese momento, a las 16:30, tenían que aumentar la potencia generadora de energía, que no estaba salto grande, obviamente, todavía. Y entonces tenían que aumentar la potencia de la usina para poder satisfacer la demanda que había en ese momento de toda la gente de Concordia. Algo increíble realmente. Era el primer informativo radial de Concordia, ¿no? Era impresionante lo que había logrado Victorino Simón, y ahondando un poco en la historia de Victorino Simón, me enteré que él fue uno de los primeros que comenzó a hacer caridad o usar la radio de manera solidaria. Cuando la gente necesitaba algo, él lo transmitía por radio, un medicamento. Ahora, ¿qué pasa cuando hay algún accidente o algún incendio que chapa ropa? Él empezó con las movidas solidarias. O sea que no era solamente informativo, sino que también era un servicio. Era un servicio. Lo que brindaba. Exactamente. Él organizó a través de la radio una colecta con la que consiguió un avión sanitario para Concordia. Imagínense. Y todavía, más allá de la calle que se llama Victorino Simón en nuestra ciudad, hay algo que Victorino Simón le legó a la ciudad de Concordia. Ese monumento a la madre que está ahí en la Plaza 25 de Mayo, fue a través de gestiones que hizo él que se logró instalar ese monumento donde se encuentra actualmente. Bueno, Victorino Simón, por un lado, fue un verdadero pionero en nuestra ciudad. Después, si tenemos que hablar de radio en Concordia, y no nos vamos a cansar de decirlo, tenemos que hablar del ET15. El ET15, que se fundó el 9 de julio de 1945 como una filial de Radio Belgrano. A ver, la sede de esta emisora, donde, como nos contaba Fabián, había un auditorio y todo eso, estaba en la zona de calle La Rioja 622, donde está el Centro de Comercio y Servicios de la ciudad de Concordia. Bueno, tenía montones de lugares para trabajar, tenía un auditorio, estaba a tan solo 2 cuadras del centro
propiamente dicho, de la ciudad de Concordia. Esta adquisición también se sumó a la de un chalet que estaba ubicado en calle Juan B. Justo y La Rioja. Por su parte, la torre con su casilla anexa se encontraba en Juan B. Justo y Rivadavia. O sea, estaba todo unido para poder transmitir en un primer momento. Las emisoras nacionales de aquella época operaban exclusivamente con las frecuencias denominadas onda corta y onda larga. Por su parte, el ET15 siempre transmitió a través de la onda larga. Perteneció a don Jaime Yankelevich hasta el año 1958, oportunidad en que resolvió venderla con todas sus instalaciones a una sociedad presidida por Carlos Iglesias y dirigida por Claudio Pinola. A partir de ese momento funcionó en forma independiente, siempre con el nombre de LT15 Radio Concordia, hasta el 10 de septiembre del año 1969. En esa fecha fue transferida a una empresa local compuesta por 12 socios, entre ellos De Donatis, los hermanos Mató y los ingenieros Soria y Escatini. Estos últimos, a su turno, fueron directores de la radio, cuya inauguración, en simultáneo con el cambio de nombre del original LT15 Radio Concordia, pasando a llamarse LT15 Radio del Litoral, nombre que conserva hasta la actualidad, junto con esto trasladaron sus estudios a la sede que tiene actualmente en San Martín 345, lugar donde se inauguró el 11 de septiembre del año 1969. Y así se mantuvo hasta el año 1999, fecha en la que fue transferida a su actual propietaria, lo que es el Grupo América, que ha conservado tanto su última sede como también la denominación de Radio del Litoral. Hablando del ET15, hay una voz... ¿Sabe qué me pareció realmente extraño? Que en lugares como YouTube, donde hay muchas cosas, sí, me costó muchísimo encontrar la voz de Bernardo Greenberg. Bernardo Greenberg, es más, no me acuerdo cómo se llamaba el programa que tenía Greenberg a la mañana en el ET15, porque a todas las personas que les pregunté, me dicen, no sé, era el programa de Greenberg. Claro, a ver si alguien está escuchando, claro, y se acuerda, puede mandarnos. Siempre me decían, ese programa de Greenberg. Y una de las frases que se escuchaba en la calle, lo dijo Greenberg. O sea, era palabra autorizada. Pero encontré de un homenaje a un cantante de tango que supo tener Concordia, que era Polilla Pérez, un homenaje que a 12 años de su muerte le hizo Bernardo Greenberg. Y quiero simplemente compartir este pequeño audio para que la gente recuerde la voz de este gran comunicador concordiense. Antes que nosotros, alguien que no alcanzó las dimensiones del intérprete de fama, que a través de los discos que se irradian por algunas emisoras, ganan los aplausos de todos los públicos. Él no lo logró, él no buscó sobresalir. Era un buen amigo, y él cantaba para sus amigos. Polilla. Es impresionante, a mí, yo escucho esta voz y me voy a la década del 80. Así, automáticamente. Y recuerdo esa radio de fondo que muchas veces uno no le prestaba real atención hasta que escuchaba una palabrita que le llamaba y ahí sí paraba la oreja, como se decía, y le prestaba la atención que se merecía la voz de Greenberg. Pero Greenberg, en su programa a la mañana, tenía un segmento que a mí al principio me daba miedo por el nombre que tenía. ¿Por qué? A ver. Porque yo no entendía de qué se trataba. Me daba miedo porque eran las historias del Duende Yara. Ajá. El Duende Yara era un periodista, escritor, con una voz impresionante, llamado Carlos Vidal. Carlos Vidal relataba historias que él escribía. Estaba durante la mañana, durante el programa justamente de Greenberg, y encontré un fragmento de la voz de Vidal, y quiero que la escuches, y la manera que tiene de relatar las cosas, como para que, nuevamente, te pongas en ambiente y escuchemos esas voces que se escuchaban en la década del 80 a través de Radio del Litoral. Yo nací en Capital Federal, pero mi padre se trasladó cuando yo tenía 2 años a una localidad que está a 25 kilómetros de Capital Federal, Luis Guillón. Y Luis Guillón es ese lugar hermoso de calles de tierra, calles anchas, una sola luz en las bocacalles, los pasos de piedras para los días de barro, la gente que iba rumbo al tren, toda gente que trabajaba, había trabajo, y que volvía, que pasaba a las 5:30, 6 de la mañana, uno escuchaba los pasos, sabía quién era, y que volvía a las 6 de la tarde. El club, el boliche,
el lugar de enamoramiento en el cruce de la estación del ferrocarril era el lugar donde pasaban las chicas y uno disimulaba cuando salía irse del lado de la barra para seguirla. Esas voces profundas. Y qué capacidad de hacerte imaginar todo, claro, ¿no? Claro, exactamente. De visualizar todo lo que va contando. Yo me acuerdo cuando él dice esas esquinas de un solo foco en la esquina. Todavía, cuando yo era chico, mi barrio eran de esas esquinas con un solo foco que apenas iluminaba. Pero no, esa voz profunda y que te va llevando, a medida que te va relatando, te va llevando por ese camino que iba recorriendo. Acá me dicen también de los radioteatros, sí, los radioteatros que fueron el gran entretenimiento. Tarzán, Nazareno Cruz y el Lobo, bueno, montones. Juan Moreira también, en los radioteatros que más se escuchaban. Mi mamá me contaba que cuando ella era chica, en un pueblito muy chiquito, cerca de Gualeguay, que se llama Carbó, que está al lado de la estación Carbó, de ferrocarril, las bañaban para ponerse al lado de la radio, a escuchar los radioteatros por la tarde. Bueno, sigamos recorriendo un poquito la historia de la radio de la ciudad de Concordia, la voz de Grimberg, la voz de Carlos Vidal, pero también hubo un gran periodista deportivo que le gustaba mucho el automovilismo, que se transformó en un informativista, con todos los problemas que puede llegar a tener, porque él cuenta en este fragmento que lo saqué, quiero agradecer, porque estos fragmentos los saqué de un programa de televisión llamado Contame tu historia, que conducía Emilio Soto, allá por la década del 90, y encontré varios de estos audios, que me pareció fantástico poder traer las voces de la vieja radio de Concordia a la actualidad. Me refiero a Héctor Heraldo Bradanini, periodista deportivo, fanático de automovilismo, fue director de LT15. Él ha contado las dificultades que tuvo, los primeros momentos que le tocó ser el noticiero. Pero este pequeño fragmento que encontré en el programa de Emilio creo que sirve para un poquito graficar lo que sentimos muchos por la radio. Y además de un medio de vida, ¿qué es la radio para Bradanini? La vida, todo. No como medio de sustento, ¿viste? Para llevar el sueldo. Y es todo. Después esto es como la gripe. Si vos no la tenés, la andás buscando. Y cuando la agarraste, pues no te la podés sacar de encima. Es así. Si la radio primero vos lo tomás como un trabajo común, pero después cuando vas avanzando en el tiempo, vas asumiendo distintos compromisos, a los que tenés que cumplirlo, y bueno, es tu vida. Es la vida. La radio es la vida. Y me quedan dos sonidos. Los próximos dos audios que me quedan no son audios de ninguna persona, sino son esos sonidos que te pegan fuerte. Y cuando uno los escucha de otro lado, te llevan nuevamente a la infancia y a lo que es, en este caso, LT15, una radio pionera en la región de Salto Grande. El primer audio es este que vamos a escuchar a continuación. Y esto me lleva, comenzamos una nueva edición del Correo del Campo, mensajes para mire, se me pone la piel de gallina. Sobre todo porque usted tuvo la oportunidad de estar ahí y estar en ese momento. Correo del Campo. Pregunto, ¿a qué horario se emite? Era a las 6 de la mañana, bien, 12 del mediodía, creo que era a las 4 de la tarde y a las 8 de la noche. Eran las 4 ediciones de Correo del Campo. Allá en Chajarí, yo le conté también, todos los chajarienses recordamos el horario que es 6:33, 11:50, 14:40 y 18:40 horas. Que son esas son las 4 ediciones de Correo del Campo que se emiten por la AM de allá de Chajarí. ¿De Radio Chajarí? Sí, de Radio Chajarí. No, y es impresionante porque, reitero, cuando uno viaja a otros lados y se da cuenta que la radio no significa lo mismo en otros lados que aquí, una amiga que escuchaba la radio por mí, una amiga de Europa, del País Vasco, que escuchaba la radio a distancia para escucharme a mí en su momento, le comentaba a otra: por la radio pasan los muertos. Porque vio que Correo del Campo acá, cuando dice mensaje para familiares y amistades de... Chan. Sonaste, ya está.
es porque pasó a mejor vida. Y mucha gente se ha enterado de fallecimientos de familiares a través del correo. Yo creo que campo. mucha gente sigue escuchándolo porque se quiere enterar de eso, claro. Es que justamente por eso. Sí. Es lo mismo que, por ejemplo, cuando no hay clases en las escuelas, correo del campo. Te levantabas a las 6 y, bueno, ya 6 y piquito y escuchabas, a ver. Correo del campo, a ver qué dicen el correo Claro, a ver, del capaz campo. que ahí Claro. sabías si tenías que volver por a la escuela. ejemplo, cuando yo trabajaba en Dirección Departamental de Educación, que tenía que convocar a algún docente también a correo del campo. Todavía sigue siendo un método de comunicación muy efectivo, correo del campo. Y lo último que tengo, entró justito, 10 minutos nos quedan. Lo último que tengo es, creo que mi primera interacción con la radio. ¿Por qué le digo mi primera interacción con la radio? A ver. Porque había algo que los más chiquitos allá por la década del 80 queríamos cuando cumplíamos años. Y era que nuestro nombre salga en el cumpleañero de Radio del Litoral. 11 menos 10, 22 de enero, en mi caso, me sentaba en la radio porque sonaba esto. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. Y ahí empezaban, hoy cumpleaños, fulanito de tal, Mariano Silva. Estoy en la radio. Estoy en la radio, algo así. Era muy fuerte escuchar tu nombre en la radio porque después finalizaba el tema y ponían una canción infantil. Ah, qué lindo. De María Elena Walsh, tipo regalo. Sí. Y son esos recuerdos que uno tiene todavía de la infancia y que no se van a borrar nunca. Bueno, después, en la década del 80, también comenzaron las FMs en nuestra ciudad, muy tibiamente. Había 3 FMs. La primera fue la 89.3, que es todavía ha cambiado de varios nombres, que es la FM que está junto al ET15. No me acuerdo cómo se llamaba en aquella época. No fue San Carlos, esa fue la primera. La segunda fue FM del Éxodo, aquí en la ciudad de Concordia, que si mal no recuerdo la frecuencia era 106.5, y la tercera fue FM del Lago, que era 88.3. Fueron las 3 primeras FMs que hubo en la ciudad de Concordia. Después aparecieron las grandes FMs con música y todo eso. Sí, la del Lago sigue siendo 88.3 todavía. Que fue la primera vez que... ¿Dónde encontré la información sobre los parchís? Ponía la música de los parchís después del cumpleaños. ¿Dónde encontré la información sobre estas primeras FM? En un lugar que se llama La Secundaria en Concordia, donde los chicos contaban que fue la primera vez que podían grabar canciones de calidad de la radio, porque la AM llega más lejos, pero tiene detrás un sonido a fritura, es lo que tiene detrás. La FM ya se transmite en estéreo y es mucho más puro el sonido. Tiene mucho menos alcance, pero es mucho más puro el sonido. Entonces se podían grabar canciones de calidad a través de las FM. Y después comenzaron las FMs de Buenos Aires, ya era Concordia, y es ahí donde uno se entra a enamorar de la radio y la ve como un futuro en su vida. Yo empecé por supuesto, con la rock and pop, con lo que fue Radio Bangkok, en su momento Lalomir, el gran ídolo que tengo en todo lo que tiene que ver con radio, Mario Pergolini, en Malas Compañías, un programa, Malas Compañías en Buenos Aires, que llegó a tener el 78% de la audiencia nocturna porteña. Todo el mundo escuchaba este programa, todavía no se ha batido ese récord de lo que eran Malas Compañías por la rock and pop en Buenos Aires. Después, bueno, Animal de Radio, ¿cuál es? También de ¿cuál es? De Pergolini. El programa con el que yo me iba a dormir todas las noches, La venganza será terrible, de Alejandro Dolina, que mezclaba historias, mezclaba humor, mezclaba montones de cosas, información en un solo programa, y algunas veces lo hacía en vivo en el Café Tortoni de la ciudad de Buenos Aires. Esos son los programas de radio. Ave César era un programa de rock que escuchaba en la época de las carrozas, cuando todavía poníamos
radio para escuchar en el año 98. Ustedes estaban haciendo y nosotros estábamos escuchando ABC César, un programa de rock a través de una, no me acuerdo qué radio salía, pero que lo escuchábamos en directo a la medianoche también. Y esa es la historia que tenemos todos en la radio. Esa es la historia que nos llevó a muchos de nosotros a estar aquí, del otro lado del micrófono, enamorándonos de esta frecuencia. Llegando a lados que no podíamos creer. Por ejemplo, a través de... en Instagram. Ahora sí, estamos extendiéndonos muchísimo. Les mando un saludo grande a la gente de Chajarí que se está conectando, sus familiares, así que gire la cabeza y salude. La verdad es que este tipo de programas nos lleva a nosotros a seguir creyendo en este medio que va evolucionando, pero que dentro de todo se mantiene tal como era. Reitero, durante la época de pandemia, la radio volvió a revivir. En algunos casos a través de los famosos podcasts, que es una evolución. Claro, es una evolución, eso le iba a decir, que quizás la radio como tal la conocíamos o como la conocimos en su momento cada uno de nosotros fue mutando, pero sigue, la esencia sigue, sí. Y es llegar a cada uno de los hogares de todas las personas, de todos los ciudadanos, ¿no? Hoy, cuando escribí algo sobre la radio, lo que se me venía a la cabeza era eso, ¿no? Que nosotros entramos en la vida de todas las personas. No solamente en los hogares, también en los autos, ¿no? Somos la compañía de todos ellos que... El laburo. Claro, en el laburo también. Somos la compañía de todas las personas que nos dejan entrar en sus vidas, ¿no? Que se encariñan quizás hasta con el programa, que lo siguen después, que buscan que tal periodista diga tal cosa, que buscan la información, que se aseguran y después lo repiten y dicen, no, porque tal periodista lo dijo en tal programa de radio. Y es tan importante, ¿no? Y es un honor para todos nosotros quienes hacemos radio. Yo, de mi parte, hace muy poquito que estoy haciendo camino en este medio, pero es un orgullo y es muy importante poder entrar a sus vidas de alguna manera, ¿no? Y creo que es eso, más que ser un medio de comunicación, somos un medio de compañía, de complicidad también con todos ustedes que nos escuchan y nos acompañan a diario. Ahí, ¿viste cuando vos entras a una casa y decís, hay olor a hogar? Claro. Bueno, creo que la radio es parte del sonido a hogar. Todavía hay gente que tiene su radio y deja clavado el dial ahí y no le toquen el dial porque se te enojan. Hay gente que busca en la radio lo que vos decías, esa compañía. Hay gente que busca tu voz. Hay gente que se desilusiona cuando te conoce en persona y dice, eras vos. Pues. Pero dejar más te escuchando por radio. Pero que esa es justamente la magia. Es que creo que es lo que permite, ¿no? Esa imaginación increíble que te transporta. Yo creo que transmitir sentimientos y emociones a través de la voz, más allá de que es una profesión y una vocación, también es un talento. Sí. Porque la persona que está del otro lado solamente nos está escuchando, no saben quiénes somos. Más allá de que ahora tenemos el vivo y podemos transmitir a través de redes sociales, cada uno de ustedes se va imaginando y se va armando su propia historia a través de nuestras voces. Y eso es hermoso, es realmente hermoso, porque uno puede transmitir con la imagen, puede transmitir con los gestos, pero poder transmitir más allá de información, sino emociones y sentimientos e historias a través de la voz es hermoso, ¿no? Y de nuevo, creo que más allá de agradecer todos estos años de historia de la radio, también agradecer a cada uno de ustedes que nos acompaña y que está del otro lado y que hace posible que todos nosotros estemos hoy acá. Por supuesto. Y antes de despedirnos, ya nos queda un minutito nada más, ahora la radio se conecta con Radio Nacional para lo que va a ser el gran homenaje por los 100 años de la radio de Concordia. Yo cada vez que comienzo un programa de radio y me voy a permitir que me regales este minutito, siempre agradezco a un par de personas que fueron las que me bancaron en la radio. Si algo hago bien hoy es en gran medida gracias a ellos, que son María Luz García, Carlos Nericoto, Ángel Bonet, Mariela Silva, que fueron mis grandes pilares, Darío Piris, que fueron los que me enseñaron en esencia lo que soy. Vicky Schoderman también me ayudó muchísimo y me voy a olvidar, no voy a decir más nadie porque me voy a olvidar de mucha gente. Hoy es el día de la radio, hoy es nuestro día. Sintámonos orgullosos de ser parte de este medio que, tal como lo dijo Agustina, es compañía todos los días de la gente. Muchísimas gracias, estimada Claudia, por estar aquí y por ser parte también de la Radio Ciudadana y de la radio en general durante muchísimo tiempo. Muchísimas gracias, Tero.
A través del Tero le agradecemos a todos los operadores técnicos y a todos los técnicos que tienen las radios, porque sin ellos, sin el técnico, sin tener una complicidad, sin tener una buena llegada con el técnico, no se lograría nada en ningún programa de radio. Muchísimas gracias, mi estimada Agustina Lorenzato. Un placer. La gran compañía de todas las tardes. La verdad es que con Agustina hemos tenido química desde que comenzamos. Tengo la suerte de haberla visto crecer dentro de la radio. Ella se enoja cuando yo digo al principio no hablaba nada. No, pero es verdad, sí, no hablaba. No hablaba absolutamente nada y ahora se ha convertido en una gran comunicadora que todavía le queda muchísimo por recorrer, pero si en tan poco tiempo ha logrado tanto, no me imagino dónde va a llegar y la verdad que nos sentimos orgullosos de tenerla aquí. Gracias. Déjame un minutito para saludar a Adriana, que nos mandó un mensajito. Sí. Nos dice, bueno, muy lindo el programa de hoy, rememorando la radio local, la verdad un placer, esa tranquilidad de hoy se los escucha bien a los dos. Y no se olviden de más informaciones para este boletín. Dolina escuchó desde los 5 años, Mariano, bueno, y ahora se escucha por internet o por una página de Facebook, ¿no? Bueno, sí, ha cambiado, ha mutado lo que decíamos anteriormente, la radio, pero sigue siendo la compañía de todos ustedes. La esencia es la misma. Mi nombre es Mariano Ciudad Torrea, nos encontramos mañana a partir de las 13:30 horas cuando comencemos una nueva edición. Cómplices. La de la radio ha comenzado. Una historia con futuro.